antes su currículum vitae y luego ingresa usted. Gracias, gracias. Hola, Carlos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Listo. Martita, permítales que ingresen ya todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes, Señoritas y señores. ¿Cómo están? Por algún tipo de superstición, usar esa malla en la cara. Por favor, esos micrófonos, señoritas, señores estudiantes. Buenas tardes, vamos a iniciar el cuarto día del webinar. La educación da poder y el poder se contagia. Bienvenidos. Por favor, los micrófonos nada más. Buenas tardes con todos y todas, con todos los presentes a este cuarto día del webinar. Tengo el gusto de presentarles al doctor Daniel Steime. Mientras el doctor se prepara, por favor, tenemos palabras del magíster Carlitos Doña como docente de la carrera. Carlitos, bienvenido. Gracias. La consigna del webinar de la carrera de educación básica presencial, una oportunidad para transformar a la educación básica en tiempos de pandemia. Dignísimas autoridades, apreciados colegas docentes, queridos y queridas estudiantes, invitados especiales y a todos los presentes, muy buenas tardes. En representación de la carrera de educación básica presencial, tengo el honor de expresar el saludo fraterno y de bienvenida a este magno y de trascendencia académica para nuestro aprendizaje, a través del gran aporte del doctor Daniel Steiner con el tema enseñar hoy, desafíos actual al trabajo docente. Voy a compartir un pensamiento de Alvin Toffler, que dice: es consciente de que la era en la que vives y en la que enseñas estás regida por el saber, por el conocimiento. De ahí la enorme responsabilidad que para ti supone ejercer la profesión de docente, porque buena parte de los conocimientos de tus alumnos procederán de lo que le enseñes, o mejor dicho, de lo que le enseñes a hacer, de lo que le enseñes a ser. Bienvenidos a la participación de esta acción educativa y que, por supuesto, es nuestro compromiso en la formación del hombre, del presente y del futuro. Bienvenidos a la respetable audiencia de esta jornada académica. Buenas tardes. Buenas tardes. En el micrófono. Tengo a bien presentarles al doctor Daniel Steime. Daniel Steime es doctor en educación por la Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina. Se graduó con los títulos de licenciado en filosofía, de profesor en filosofía y pedagogía y de profesor en ciencias sociales. Participa regularmente como disertante en eventos académicos de Argentina y del extranjero. Autor de La construcción del educador, entre la repetición, el control disciplinario y la resistencia crítica, de la editorial Biblos Arandú en el 2019, y Apuntes y reflexiones sobre didáctica en la misma editorial.
en el año 2021. Actualmente se desempeña como docente de posgrados de las universitarias Nacional de Rosario y Nacional del Chaco Austral y como rector del Instituto Superior Goya. Preside la Fundación Ágora y dirige la editorial Arandú. Con ustedes, el doctor Daniel Stein. Doctor, bienvenido. Bueno, muchas gracias, colegas de Ecuador. La verdad que para mí es un gusto poder estar compartiendo con ustedes. Por eso quiero agradecer muy especialmente a los organizadores y a las autoridades de la Universidad Central de Ecuador por haber posibilitado esta invitación, por haberme convidado a charlar con ustedes en esto que va a ser seguramente una conversación. En algún momento, por supuesto, voy a exponer, sobre todo en el inicio, algunas ideas que quiero compartirles y luego seguramente vamos a poder conversar. Es un placer enorme poder además intercambiar con estudiantes y con colegas, pero fundamentalmente pensando que los destinatarios principales son futuros colegas, son estudiantes en este caso de un profesorado en educación básica. La verdad es que me parece muy, muy grata esta invitación y me resulta sumamente interesante poder estar aquí. ¿Hay algún micrófono abierto que suena cada vez que alguien se suma a la reunión? Es probable que pueda hacer eso, ¿verdad? Seguramente. Bien, yo planteé en clave de presente esta cuestión de los desafíos que tienen que ver desde lo que yo entiendo con enseñar en esta actualidad. Y con esto que está vinculado fundamentalmente a entender que el docente es un educador, el docente es un trabajador. El docente es un... Hay algo que dice conectar con audio que está sonando. Yo no sé si puedo silenciar ese micrófono. Doctor, en este momento voy a silenciar a todos y a usted, por favor, apertura su micrófono. Ahora sí, perdón porque era muy, muy disruptivo para mí intentar pensar una idea con el timbre que sonaba cada segundo, ¿no? A ver, si hay un desafío de pensar el presente en educación, ese desafío hoy es mucho mayor aún, ¿no? En esta actualidad, en este contexto, en esta realidad que nos toca transitar, en esto que todavía ni siquiera podemos denominar pospandemia, porque todavía estamos atravesando los coletazos de un tiempo excepcional que hemos vivido como humanidad, de un tiempo que nos ha atravesado en todos los órdenes de la vida, que nos ha trastocado, ¿sí? Cuestiones personales, cuestiones emocionales, que nos atravesó en lo más íntimo, en lo más personalísimo que tenemos nosotros, que es nuestro mundo vincular. Hemos perdido familiares, hemos perdido amigos, hemos perdido colegas, ¿sí? Hemos sido de alguna manera golpeados por una pandemia, por una situación frente a la cual nos llevó un cierto tiempo encontrar alguna respuesta que empiece a menguar sus efectos. Es cierto que la realidad del hoy, la realidad de este presente, dista mucho de los inicios de la pandemia y suelo contar que cuando inició la pandemia a mí me produjo mucha zozobra, sobre todo esos primeros días en que en Argentina se decretó la cuarentena obligatoria, que me imagino que también habrá ocurrido lo propio en Ecuador, porque el silencio, ¿sí? De una ciudad, yo vivo en una ciudad pequeña del interior del país, el silencio era apabullante, el silencio estaba expresando un temor a algo absolutamente desconocido, algo absolutamente disruptivo en la vida de todos nosotros. Y eso que apareció como disruptivo, como lo desconocido y que nos produjo tanto terror, luego se empezó a visibilizar en las pantallas de los noticieros de las distintas televisiones del mundo, de las distintas televisoras del mundo, con imágenes de gente ahogándose producto de esta enfermedad, muriéndose producto de esta enfermedad y con los sistemas de salud colapsados o a punto de colapsar. Esto la verdad que nos produjo mucha zozobra, por eso digo en términos personales, ¿no?
hasta poder sobreponernos, hasta poder salir a la calle cubriéndonos con lo que teníamos en ese momento como información, teniendo los recaudos y los cuidados. Y por supuesto que esto implicó un impacto total y absoluto sobre nuestra labor, sobre nuestro trabajo. En nuestro caso, como docentes, pero en todas las profesiones, en todas las tareas, en todos los oficios, en todas las actividades, ¿sí? En el mundo, digo, la pandemia irrumpió y puso allí, entre paréntesis, eso que se denomina la vida normal, la vida cotidiana normal. A mí el término normal no me gusta demasiado, la normalidad también es una construcción, desde luego, y por eso pensar que hoy vamos a volver a una normalidad me hace un poco de ruido, y me parece que sobre eso también hay que pensar y hay que revisar. Pero a mí me interesa pensar con ustedes este concepto, ¿no? ¿Qué es el hoy? ¿Qué es el presente? ¿Cuáles son sus marcas distintivas? ¿Con qué contamos para intentar comprender este presente, para intentar asirlo, inteligirlo, para intentar echar luz desde la racionalidad, pero también desde las vivencias que no las podemos expresar racionalmente, sino que las seguimos sintiendo en el cuerpo, desde esas marcas que nos atraviesan el cuerpo, qué es lo que estamos sintiendo en relación a este hoy? Por supuesto que no hay distancia. Si uno tuviera que coincidir con los historiadores, diríamos, bueno, todavía nos falta una distancia histórica que nos permita objetivar este tiempo. Pero de todas maneras, una categoría que a mí me resultó valiosa para poder pensar este presente es el de la excepcionalidad. Este fue un tiempo de excepcionalidad. Todavía sigue siéndolo en muchos sentidos, pero es un tiempo que se caracteriza por la excepcionalidad. Excepcionalidad que está vinculada a un trastocamiento de eso que llamamos las coordenadas del proyecto educativo que se construye en la modernidad y del que nosotros somos herederos como funcionarios de la educación. ¿Cuáles son esos elementos? El espacio, el tiempo y la presencia o presencialidad. Esos tres elementos que son constitutivos, ¿sí?, del proyecto educativo moderno se vieron absolutamente movilizados, modificados, ¿sí?, interrumpidos, ¿sí?, interpelados por la aparición de este tiempo de excepcionalidad. Pero hacer un ejercicio de revisar estos elementos, a mí me parece interesante plantearlo en términos de lo que Kant denominaba hacer crítica, ¿no? Cuando Kant estaba intentando construir algunas ideas acerca de la época que le toca vivir y sobre cierto clima de época que está intentando categorizar, ponerle algunos rótulos. Vieron que cuando uno tiene el placar desordenado o la alacena desordenada y a veces tiene un tiempo como para tomarse para poder poner en orden eso, suele usar algunas etiquetas, ¿no? Suele usar algunos rotuladores y empieza como a ubicar las cosas, ¿no? Bueno, ese ejercicio es parte también de este proceso y voy a citar muy brevemente un fragmento de un intento que hace Kant de respuesta a la pregunta acerca de qué es la ilustración, que es el movimiento que está atravesando su clima de época, que nos sirve muchísimo para pensar el tipo de ejercicio que entiendo yo estamos invitados a realizar como educadores o como futuros educadores, para también intentar, digo intentar porque de ninguna manera voy a entender que lo que yo les proponga o lo que podamos construir acá va a ser una verdad absoluta, para intentar construir categorías que puedan rotular este tiempo y fundamentalmente el trabajo docente y la cuestión de la enseñanza como el eje del trabajo docente en este tiempo de excepcionalidad, en este tiempo de pandemia. Voy a intentar citar a Kant cuando señala en la respuesta a la pregunta acerca de qué es la ilustración, y dice que la ilustración, ¿sí?, yo diría el ejercicio de hacer crítica, el ejercicio de interrogar la realidad, implica necesariamente, ¿sí?, dice, salir, Kant dice, es el hecho por el cual el hombre sale de la minoría de edad. Y aquí cuando dice salir de la minoría de edad, este gran filósofo de la modernidad,
no está hablando en términos cronológicos, no se plantea la salida de la minoridad en términos de, bueno, a ver, cumplieron 18 años, o cumplieron 16 años, o cumplieron 21 años, y entonces a partir de ahora tienen determinadas obligaciones, y entonces son pasibles de determinado tipo de, por ejemplo, sanciones si infringen la norma, ¿no? No está hablando de una cuestión cronológica, está hablando en términos de una suerte de autonomía de la opinión, de la razón, del pensamiento. Dice Kant, hacer este ejercicio por el cual pensamos el presente, voy a agregar eso es un agregado mío, implica salir de la minoría de edad, salir de un estado de dependencia, ¿sí? Porque dice que el mismo hombre es culpable de ese estado de minoridad. Dice, si tengo un libro que piensa por mí, en este caso podríamos decir, si tengo otros elementos, ¿no? Además en ese momento el libro podía ser como el objeto tal vez que implicaba la autoridad intelectual o la autoridad de pensamiento de esa época, pero hoy podríamos decir hay otras fuentes también. Pero Kant dice, si tengo un libro que piensa por mí, un pastor que reemplaza mi conciencia moral y un médico que juzga acerca de mi dieta, entonces con solo poder pagar yo no tengo necesidad de pensar. Y termina diciendo, esta cita que yo quiero compartir con ustedes, ¿es tan cómodo ser menor de edad? Claro, el ejercicio de salir de la minoridad implica un esfuerzo, y ese esfuerzo implica asumir el desafío de pensar por uno mismo. Y pensar por uno mismo es ni más ni menos, ¿sí?, que poder correrse, ¿sí? Miren, yo tuve un profesor en la universidad, tuve muy grandes maestros, pero un profesor en particular en la universidad que nos decía, bueno, darse cuenta de lo que hay detrás es dar vuelta al tapiz. Yo no les voy a enseñar a ustedes lo que es un tapiz. Digo, Centroamérica tiene bellezas, maravillas, ¿sí?, en términos de tapiz. Aquí en Argentina, cuando viajamos sobre todo a las zonas más al norte del país, encontramos también cosas muy bonitas. Digo, un tapiz se construye, él nos contaba esta metáfora, ¿no? Se construye a partir de la textura que se va haciendo con los tejidos, con esa paciente actitud del tejedor o de la tejedora que va construyendo una forma, ¿sí?, perfecta, donde une imagen, color, textura, para poder mostrar finalmente eso como producto terminado, ¿no? Ahora, hacer el ejercicio de dar vuelta a ese tapiz implica necesariamente encontrarse con los hilos corridos, con las añadiduras, con las ataduras, con lo que también inclusive por momentos uno podría decir, bueno, acá hubo un esfuerzo de más de poder construir o atar eso que se corrió, eso que se intentó, que casi se rompió, eso que casi se desarmó, ¿no? Y dar vuelta al tapiz implica, para seguir con la metáfora, hacer aletheia, como decían los griegos, ¿no? Dejar caer los velos, dejar que se desoculte y se muestre la verdad, que se desoculte eso que está tapando la verdad, que está velando la verdad. Y eso, por supuesto, que es un ejercicio que implica una cuota de dolor, que implica una cuota de incomodidad, pero que indudablemente nos compromete también porque nos implica tomar una posición, tomar una actitud personal y comprometernos con intentar resolver o asumir una resolución respecto de la situación que se nos presenta. Dicho esto, mi propuesta es pensar juntos, ¿sí?, a partir de algunas ideas que no están cerradas, insisto, que son apenas esbozos, que son apenas balbuceos respecto de qué pasa con este presente y qué pasa con el trabajo de enseñar como eje central de la tarea docente, de la profesión docente, del trabajo docente hoy. Entonces, les decía que la pandemia produce un trastocamiento de esos tres elementos, de la cuestión del espacio, de la cuestión del tiempo y de la cuestión de la presencia. El espacio real, físico, el espacio arquitectónico, las paredes del aula, las paredes del edificio escolar, se trasladaron, se difuminaron, desaparecieron,
y empezó a aparecer eso que llamamos el espacio virtual, ¿sí? El espacio virtual invadió nuestras casas, ¿sí? El espacio virtual se trasladó a nuestros ordenadores, a nuestras computadoras o a nuestros teléfonos celulares, y el espacio virtual, ¿sí? Implicó necesariamente un cambio de perspectiva, aún entendiendo que el espacio es una construcción, aún el espacio virtual, y que ese espacio virtual está producido. Hay algo o alguien o algunos desde afuera que también lo producen, ¿no? La virtualidad implica entender que también hay una determinación social respecto de su producción y que se configura desde una afuera y que también en la virtualidad se reproducen, y también la virtualidad reproduce, las mismas condiciones de desigualdad que existen en esa tensión, inclusión y exclusión que también las observamos en la escuela. Yo no sé en Ecuador, pero en Argentina solemos decir, apelando a una experiencia histórica, que el uso del guardapolvo blanco, que es una marca distintiva del proceso de escolarización obligatorio que se inicia para todos los niños en nuestro país con la aparición del sistema educativo, lo que hace es, hay toda una discusión, esta discusión no está cerrada, por supuesto, pero hay toda una discusión en torno de que el guardapolvo tapa las diferencias, que el guardapolvo lo que hace es disimular las marcas del origen, ¿no? Bueno, la virtualidad lo que hace es poner allí sobre la mesa de nuevo esas marcas del origen, y de hecho nos hemos encontrado con las casas, con las viviendas, con los hogares de nuestros estudiantes, ¿sí? Inclusive con la ausencia o la falta de dispositivos en muchos lugares, por lo menos de Argentina, me imagino que también de Ecuador, de dispositivos o de ordenadores o de tablets para poder conectarse en este tiempo de virtualidad, en un espacio que dejó de ser el espacio escolar convencional y conocido y pasó a ser el espacio de la virtualidad. Y ese tiempo, el otro elemento, ¿no? Ese tiempo parcelado y reglado de la escuela creada en la modernidad, de la que nosotros somos herederos y que seguimos utilizando hasta el día de hoy, también se modificó. Miren, yo recuerdo el primer momento de la pandemia, teníamos que reorganizar. Yo soy rector, como leyó el profesor Clever Cárdenas, soy rector de un instituto de formación de profesores. Y tuvimos que organizar en una semana la virtualización de las propuestas, o sea, tuvimos que trasladar lo que hasta ese momento se hacía de manera presencial, ¿sí?, a la virtualidad. Eso implicó un esfuerzo enorme, un esfuerzo de organización, un esfuerzo de los webmasters que tuvieron que crear las aulas, que tuvieron que asignarnos las herramientas para poder cargar nuestros programas, para cargar la bibliografía, para utilizar todo lo que teníamos a disposición allí, ¿no? Y recuerdo que nos pasó la Semana Santa, esa primera Semana Santa, y ni nos dimos cuenta. Se nos pasó la Semana Santa y estuvimos trabajando en esa cuestión, con el equipo directivo del instituto, ¿no? O sea, lo que quiero decirles es el tiempo, ¿sí? Ese tiempo reglado, ese tiempo que estaba estructurado en un horario de ingreso y en un horario de salida, con los tiempos de recreo y demás, se difuminó. Luego hubo un esfuerzo, y de hecho la idea de las clases sincrónicas ponen la muestra cabal de que así es. Hubo un esfuerzo por volver a arreglarlo, ¿no? O sea, si no había clase sincrónica en una propuesta de formación virtualizada, parecía como si no había ahí un trabajo de ese docente, ¿no? El mundo en el que vivimos necesita mecanismos que controlan, que supervisan, que monitorean el trabajo que hacemos, y ustedes como futuros docentes tienen que ir entendiendo que seguramente cuando ingresen a una institución educativa como profesores de educación básica, va a haber un directivo, va a haber un director, va a haber un coordinador, va a haber un supervisor, alguien que va a monitorear el trabajo que ustedes hacen, alguien que va a controlar que lleguen a horario, alguien que les va a asignar seguramente, además,
una marca cuando ustedes, por ejemplo, no están presentes, cuando se ausentan, cuando tienen que tomarse una licencia por algún motivo de salud o lo que fuere, ¿no? Lo que quiere decir es que el tiempo, ese tiempo tan significativo para el proyecto educativo moderno, también fue atravesado y sacudido, ¿no?, por la cuestión de la pandemia. Y si la presencia fue lo propio del proyecto educativo moderno, si nosotros pensamos en los dispositivos sobre los cuales se crea el proyecto educativo moderno, y si entendemos que hay una suerte de pacto entre las familias y la escuela que se da en la modernidad, por la cual las familias le ceden la tutela de sus hijos, ¿sí?, a los maestros en ese tiempo, espacio escolar, ¿sí?, algo así como diciendo, a ver, señores padres, de las puertas de la escuela para afuera, la responsabilidad de la educación es de ustedes, pero de las puertas de la escuela para adentro, la responsabilidad de la educación de sus hijos ahora es nuestra. Eso se modificó. Se modificó en primer lugar porque los maestros y profesores no podíamos estar en contacto real, físico, ¿sí?, con nuestros estudiantes. Pensemos en un niño que está aprendiendo las primeras nociones de la escritura, ¿sí? Un niño que necesita todavía en esa etapa que solíamos llamar antes de aprestamiento, que no sé cómo se denomina ahora, porque cada época también tiene sus propias marcas distintivas respecto de las cuestiones, digo, pedagógicas, pero digo, hay momentos en los que todos tenemos el recuerdo de que frente a la dificultad para poder graficar alguna letra del alfabeto, alguna letra del abecedario, tuvimos un maestro o una maestra que nos tomó de la mano y que nos mostró cómo hacerlo, ¿sí? Todos tenemos eso en nuestra memoria. Bueno, eso que es algo básico, desapareció. ¿Y qué es lo que aparece? Aparecen tareas asignadas para la realización en el hogar, ¿sí?, a través de grupos de WhatsApp, en el mejor de los casos, desde los que en realidad lo que hicimos fue atiborrar a los padres de obligaciones frente a las cuales ni siquiera sabían cómo actuar. ¿Les pasó o no les pasó también a ustedes esto? Aquí esto fue una realidad permanente, digo, de sentir, yo tengo amigos y amigas que tienen hijos en edad de inicios de escolarización y me decían, Daniel, no sé cómo, qué difícil que es enseñar a leer, qué difícil que es enseñar las primeras letras, qué difícil que es. Claro que es difícil. Amigos que se dedican a otras profesiones, ¿no?, que son médicos, odontólogos, abogados, que trabajan en el comercio o en el campo, que me decían, por favor, estoy a punto de enloquecer porque no sé cómo hacer para que fulano, su niño, o mengana, su niña, aprendan tal o cual cuestión vinculada a algo que para nosotros es parte de nuestra tarea, ¿no? Y la hemos naturalizado. Entonces a mí me parece que esas dimensiones, que son el espacio, el tiempo y la presencia, que se han modificado, que se han trastocado, es sobre lo que tenemos que pensar. Hay una continuidad ahora que estamos volviendo, ¿sí?, a un tiempo mucho más relajado, menos temerario y menos temeroso también respecto de lo que está ocurriendo. Ya nuestros países, en la mayoría de los casos, ha aplicado vacunas y entonces parece que la pandemia ha ido menguando, ¿sí?, notablemente, eso lo podemos observar, y también hemos vuelto a la presencialidad plena, ¿no? De pronto los sectores del gobierno de la educación a nivel nacional y a nivel en las distintas jurisdicciones han resuelto, por lo menos en Argentina, la vuelta a la presencialidad plena. Entonces, mi pregunta es, ¿qué hemos aprendido de esa experiencia? ¿Qué es lo que nos queda de esa experiencia? Y para mí es indudable que, por supuesto, la escuela necesariamente requiere de un tiempo, de un espacio y de una presencia, ¿sí?, como la entendimos toda vez que hemos recurrido a la matriz de este proyecto educativo moderno y que hemos definido esos dispositivos, ¿sí?, con los que se construyó la escuela en la modernidad. Pero esta experiencia nos tiene que dejar una enseñanza. La principal enseñanza es que las tecnologías en realidad no son las tecnologías digitales, las tecnologías
de la información y la comunicación, como se las denomina genéricamente, no son un enemigo del docente o de la escuela, sino que en realidad acortan distancias, que hay lógicas que se modifican notablemente a partir de ese atravesamiento, que nuestros niños, adolescentes y jóvenes, inclusive muchos de nosotros, estamos atravesados también por esas lógicas, y que esas lógicas que nunca ingresaron a la escuela, hoy que hemos vuelto a la presencialidad, tienen que ponerse también en discusión, ¿sí?, en la escuela. Digo, si yo tuviera la posibilidad de estar en la presencialidad con ustedes, les preguntaría quiénes usan Facebook, quiénes usan Instagram y quiénes tienen otras redes sociales. Es probable que la mayoría conozca o los de cierta franja etaria para arriba utilicen Facebook y los de cierta franja etaria para abajo utilicen, por ejemplo, Instagram. Porque también las redes sociales van generando cierto sentido de pertenencia en función del grupo etario al cual se pertenece, ¿verdad? Ahora, lo que es irrefutable es que las redes sociales están en la mayoría de nosotros cumpliendo un papel que en otro tiempo cumplían otras formas de la sociabilidad. Eso ya no lo podemos negar. Y si eso no estaba presente en la escuela, ese trabajo con las tecnologías digitales, con las redes sociales y demás, ¿sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Decía que eso no podemos soslayar ya hoy, ¿no? Entonces, a mí me parece que este espacio virtual, que es un espacio producido, que es un espacio determinado por lo social, que se configura desde afuera, que se reproduce, y como dije hace un momento, y reproduce la atención, esa atención, inclusión, exclusión, que impone otras lógicas, ¿sí? Necesariamente nos interpela. Y nos tiene que interpelar sobre todo a los formadores. Los formadores somos los que todavía no somos habitués en la totalidad respecto de estas cuestiones. La situación, la circunstancia nos obligó al uso de estas tecnologías, pero todavía nos cuesta entenderlas como aliadas, entenderlas como valiosísimos recursos, o tal vez, no sé si decirlo en estos términos, pero tal vez, ¿recuerdan esa célebre frase, el medio es el mensaje, que se decía hace, en las últimas décadas del siglo XX, ¿no? Había una célebre frase de los estudios de la comunicación que decía, el medio es el mensaje. Bueno, en este caso uno podría decir, las tecnologías son también parte de eso que llamamos el mensaje del objeto de la transmisión. Lo que estoy teniendo en mis manos, para los que no saben, es mate. Es una bebida que seguramente algunos conocen y otros no. Aquí en Argentina, y sobre todo en la zona donde yo vivo, tomamos café, pero también tomamos mucho mate, ¿sí? Porque nos mantiene la mateína, así como la cafeína, nos mantiene atentos, y en mi caso también va hidratando la garganta, ¿verdad? Así que bueno, les presento para los que no conocían esta bebida, que seguramente muchos la ubican. Ahora, yo les decía que en nuestro encuentro de hoy vamos a intentar pensar acerca de qué es esto de enseñar en un contexto tan complejo como este, ¿no? Y ustedes saben que la enseñanza es el objeto de la formación de un profesor, es el núcleo duro, ¿sí? ¿Para qué se forma un médico? Si va a ser un médico cirujano, bueno, para operar, ¿sí? Para hacer cirugías. Y un profesor, ¿para qué se prepara? ¿Cuál es el objeto de la formación de un profesor o de un maestro? La enseñanza, de eso se trata. Todo lo demás tiene que circular en torno de ese núcleo duro de la formación, que es el para qué, y que es justamente el objeto de su formación profesional. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de enseñanza? ¿Qué es la enseñanza? La enseñanza es la transmisión, la mera transmisión, es la mera reproducción, es la mera instrucción, es el pasaje, ¿sí?, de unos datos a otros.
¿qué es enseñar? Pero esa es una pregunta sobre la que seguramente en las clases de didáctica y también en las clases de pedagogía y de otras disciplinas con las que ustedes se forman para ser docentes, van a discutir y van a reflexionar. Y a mí me interesa pensar que enseñar, ¿sí? Más allá de que es transmitir, ¿sí? Que es algo del orden de la transmisión, pero es una transmisión que implica un proceso de selección de lo que como generación hemos seleccionado como valioso para ser pasado a las nuevas generaciones. A mí me parece interesante esta idea del pasaje, ¿no? Porque la educación tiene algo del orden del don, ¿sí? Eso que se da, eso que se dona, eso que se entrega. Digo, cada uno de nosotros ha recibido una herencia, ¿sí? Independientemente de que nos pagan para el ejercicio, por el ejercicio profesional, independientemente de que nos pagan por el trabajo que hacemos, a mí me parece interesante pensar que lo que nosotros transmitimos no tiene precio. Lo que nosotros podemos hacer para que un niño aprenda a leer, para que aprenda a escribir, para que un adolescente aprenda a pensar por sí mismo, aprenda a ubicarse en el mundo en el que vive, aprenda a entenderse a sí mismo, digo, como los grandes desafíos tal vez de la escolarización obligatoria, ¿no? Creo que no tiene precio, es imposible de mensurar, ¿no? Porque finalmente, ¿sí? Uno, volviendo nuevamente a Kant y también a Comenio, podríamos llegar a decir que la educación es lo único que tenemos los seres humanos para hacernos un poco más humanos. Es más, Kant decía, solo por la educación el hombre llega a ser tal. O sea, es a través de la educación que nos humanizamos. Es más, miren, seguramente estas cosas las van a charlar en pedagogía luego, pero Kant decía, el cachorro humano, la cría de la especie humana, solo logra su humanización, solo logra la conciencia de que es un ser humano a través de la educación. No hay otra vía. Fíjense el lugar que le otorga, ¿no? Y Comenio también en el mismo sentido. ¿Y por qué cito a estos dos referentes en el caso de Kant? Tal vez uno de los más importantes, si no el más importante filósofo de la modernidad, y Comenio como el padre de la pedagogía, el padre de la didáctica, pero fundamentalmente el creador de esto que llamamos escuela. Digo, si todos ustedes han elegido formarse como maestros, independientemente de las motivaciones, porque quieren conseguir un trabajo, porque les gusta trabajar con niños o les gusta trabajar con determinado tipo de grupos, porque la verdad es que están perdidos en la vida, terminaron la educación secundaria obligatoria y entonces algo tenían que hacer, porque era lo que tenían a mano, no importa la motivación, ¿sí? Pero digo, si decidieron ser docentes, no hay que perder de vista este horizonte de que el trabajo que nosotros hacemos no es cualquier trabajo. Esto no nos hace seres especiales, ni seres extraterrestres, para nada. Esto lo que nos hace es tener conciencia del nivel de responsabilidad que tiene nuestra tarea. Digo, enseñar hoy no puede, pensar el enseñar hoy, no puede perder de vista, ¿sí? Este horizonte de que el trabajo que nosotros hacemos es un trabajo muy particular, muy especial, que está vinculado fundamentalmente a esto que se suele decir, finalmente con nuestro trabajo tocamos la vida de otras personas. Miren, de nuevo, tan es así que Kant decía, ¿sí? Que solo por la educación el hombre y la mujer, ¿sí? Él lo decía así en términos genéricos, el hombre llega a ser tal, llega a ser un ser humano. Bien. Y aquí, a mí me gustaría preguntarles a ustedes, mientras van pensando algunas preguntas, me atraganté.
les decía que hay una pregunta que quiero hacer casi como genérica, que es con qué enseñanzas contamos los seres humanos para lograr ese objetivo kantiano de hacernos más humanos. ¿Cuáles son los saberes? ¿Cuáles son los logros que como humanidad hemos ido construyendo y que sostenemos como valiosos para hacernos más humanos? Miren, de nuevo, nosotros contamos con una ventaja respecto de otro tiempo. Nosotros hemos visto, hemos padecido, hemos sentido el terror de que la muerte nos aceche. Digo, la muerte de un ser querido, el haberse infectado de COVID y no saber cómo iba uno a reaccionar frente a esa enfermedad desconocida. Digo, entonces, frente a ese sacudón que produjo esta experiencia, mi pregunta, de nuevo, ¿cuáles son esos saberes que nosotros poseemos como humanidad y que creemos valiosos o necesarios para seguir sosteniendo, para seguir siendo o para hacernos más humanos? Por supuesto que después los vamos a rotular, vuelvo a la metáfora del rótulo, los vamos a llamar saberes de la matemática, saberes de la lingüística, saberes de la literatura, saberes de la historia, saberes de la geografía, saberes del campo de la filosofía, de la pedagogía y de un montón de otras disciplinas. Pero digo, ustedes como futuros docentes, ¿sí? ¿Con qué saberes, con qué enseñanzas, ¿sí? cuentan en sus alforjas y que han llegado aquí para ser futuros docentes, para ser mejores humanos, para una mejor humanidad? Me gustaría escuchar algunas preguntas también para saber cómo venimos, si se entiende lo que estoy planteando, si les parece que tiene algún sentido para la formación de ustedes esto que estoy compartiéndoles. No sé quién me puede leer algunas preguntas. Sí, Daniel, tenemos algunas preguntas. Vamos a comenzar con Mónica Valares. Hola, bueno, Mónica. muy buenas tardes. Mucho gusto poderle saludar en este webinar. Y yo le tenía la siguiente pregunta. O sea, ¿qué cualidades o qué características debería reunir el perfil del docente para poder vencer estos desafíos que usted nos planteó? Qué buena pregunta, Mónica. En primer lugar, a veces uno cuando llega a la formación se siente muy desvalido, ¿no? Porque a veces no ha tenido la experiencia tan proteica de la formación previa, ¿no? Uno dice, bueno, a ver, pero yo voy a poder leer todo esto y estudiar todo esto y aprender todo esto para aprobar las materias de la formación docente. Voy a poder después manejar a los alumnos que se me asigne cuando sea docente. Uno tiene un montón de temores, un montón de miedos, un montón de incertezas. El primer elemento a tener en cuenta como punto de partida es el reconocimiento me parece, de eso, ¿no? De los propios temores, de las propias flaquezas, de las propias debilidades, pero también de las fortalezas. Y una fortaleza muy grande, que seguramente es compartida, es que en algún momento el deseo por ser docentes, el deseo por transmitir algo a otros, el deseo por compartir algo con otros, los tocó. O algo de ese orden tocó su deseo y por eso están acá, ¿no? Entonces me parece que ese es un punto de partida. Y el segundo elemento que me parece importante es la actitud de humildad. Humildad no quiere decir ser sometido, no lo digo en ese sentido, digo de poder reconocer que no sabemos todo y que hay muchas cosas que tenemos para aprender y muchas cosas que tenemos para poder construir y construirnos, ¿no? Y eso también implica a veces hasta un acto de reconocimiento de que el que está enfrente, que es mi formador, por más que no sea lo más esperado por mí, porque nos ha pasado, ¿no? Hay formadores y formadores. Hay docentes de la formación que son maravillosos y docentes de la formación que dicen, pero ¿cómo es posible que esta persona
me quiera transmitir a mí el deseo de ser docente. Esto también nos ha pasado, ¿no? Pero tener la actitud necesaria como para poder reconocer que aún ahí hay un esfuerzo, ¿sí? Por intentar brindar y dejar algo, ¿no? Eso te recomendaría. ¿Quién más? Por favor, tal vez se encuentra Edita Guerrero. Sí, profe. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Magíster Hola. Daniel Steime. En primer lugar, es un gusto contar con su presencia hoy día en este webinar número 3 y quedamos realmente agradecidos por sus conocimientos y experiencias que nos ha compartido. Mi pregunta es la siguiente. ¿Será que, o sea, bueno, con esto de la pandemia, nos tocó desarrollar a todos, tanto a docentes como alumnos, nos tocó desarrollar creatividad e innovación? Pero ustedes en Argentina, ¿qué herramientas y plataformas tecnológicas están utilizando para poder lograr los aprendizajes básicos imprescindibles en sus alumnos con necesidades especiales? La verdad que es un tema complejo. Yo desconozco puntualmente si hay alguna plataforma en particular. Hay esfuerzos que se han ido haciendo y depende mucho del nivel educativo, ¿sí? O sea, no es lo mismo si estamos hablando de los primeros años de la educación básica, de los últimos años o de la educación superior. Hay muchas plataformas y hay muchos recursos además. Los más usuales son Meet y Zoom, porque el uso con ciertos límites para las clases sincrónicas suele ser gratuito si es que la institución tiene, por ejemplo, comprada la aplicación. Respecto de la plataforma para las aulas virtuales, nosotros usamos Moodle, ¿sí? Pero hay otras también que se usan, me refiero al instituto donde yo estoy, y probablemente sea una deuda pendiente la cuestión del trabajo con personas con necesidades educativas especiales. Pero insisto, la pregunta me excede porque desconozco puntualmente si es que ha habido avances. Lo que sí puedo hacer es a través de Clever, o ahora yo les puedo dejar mi contacto y me escribís un WhatsApp y yo te puedo averiguar lo que se ha hecho en Argentina a nivel de sistema educativo puntualmente con esa inquietud que vos tenés, ¿ok? O me pueden escribir al Instagram también, como ustedes quieran. Gracias, Daniel. Tenemos una pregunta también de Estefanía Cajua, por favor. Sí. Buenas tardes con todos los presentes. Encantada de conocerle, doctor y licenciado Hola. Daniel. Bueno, yo quería añadir a su exposición que, claro, es bien y cierto que el ser docente es una tarea gratificante, pero también presenta diversos desafíos. Su exposición justamente comprendió una realidad que nos ha impactado y nos sigue impactando, como ha sido la pandemia. Y es que en relación con esto también se ha destacado que el docente debe formarse o educarse en cuanto a cómo organizar, regularizar y dinamizar estos grupos de personas, ¿no? De hecho, me pareció muy importante destacar que el de educar se ve reflejado en la formación del docente y en la construcción que aporta tanto, no solo en clase, ¿no?, sino también en la institución en general. En concordancia, bueno, con este objetivo, mi pregunta era que cómo el docente, tomando en cuenta varios aspectos del estudiante, ya sean afectivos, sociales o en casa, puede adaptar a aquellos niños que la virtualidad no fue una opción, ya sea por su ubicación o aspecto socioeconómico, que ahora están retornando a la presencialidad. De hecho, considerando esto, tienen un cierto vacío y cuando van a clases es como que se acelera estos aprendizajes. Entonces, ¿de qué manera o qué estrategia podría tomar el docente? Es muy interesante lo que planteas. Me parece que es clave, sobre todo para el gobierno del sistema educativo, o sea, para quienes toman decisiones políticas sobre el sistema educativo, poder visibilizar, poder reconocer, poder entender que el aprendizaje es un proceso, ¿sí? Es un proceso que tiene su tiempo, que no todos aprendemos de la misma manera,
que no todos lo hacemos en el mismo tiempo, ¿sí? Que esto que por allí se plantea como hay una pedagoga argentina que se dedica a pensar puntualmente esta cuestión de las cronologías de aprendizaje, ¿no? De este tiempo cronos, ¿sí? Aplicado a la idea del aprendizaje único o a la idea del aprendizaje en su sentido más lineal, en realidad habría que poner en cuestión esa idea, ¿no? Habría que revisar. Me parece que los gobiernos de la educación lo que han planteado es un proceso de revinculación con la escuela, porque en América Latina sobre todo, pero en otros lugares del mundo también, en Argentina por supuesto, tuvimos muchísimos niños y adolescentes que abandonaron la escuela durante la pandemia. Entonces el proceso de revinculación es clave. El tema es cómo hacerlo, y ahí me parece que vos das en el centro del problema. La pregunta es, ¿solamente acelerando aprendizajes, sobrellenando, ¿sí? Sobrecargando de contenidos? Me parece que no. Me parece que en todo caso hay que revisar qué es lo que se transmitió y qué es lo que, cuáles son los núcleos nodales, ¿sí? Digo, si un niño no aprendió a leer o no aprendió a escribir en el primer grado o en el primer año de la escolarización, habrá que hacer eso. Entonces, me parece que el primer elemento a tener en cuenta es el diagnóstico, ¿no? Poder analizar los puntos de partida. Y no, de nuevo, no apresurarnos, tomarnos el tiempo. Digo, después, yo les voy a contar una anécdota que surge de una experiencia personal que puede ilustrar esto. Yo tengo problemas cervicales y lumbares, ¿no? Tengo problemas de columnas, como dolencias, de vez en cuando estoy muy contracturado, me duele la vida, digamos, hay días en los cuales me siento terrible. Entonces, suelo asistir a consultas con kinesiólogos para que a su vez me hagan distintas técnicas, ¿no? Y uno de los kinesiólogos que me suele atender me contó su experiencia por el proceso de escolarización. Él había sufrido la muerte de su madre, por lo tanto, cuando estaba en la escuela primaria, todas las maestras que habían sido amigas de su mamá lo sobreprotegieron y nadie le exigió nada. Entonces él llegó a la secundaria sin saber leer y menos aún escribir. Y pasó la escuela secundaria prácticamente sin aprender a leer y escribir. Y llegó a la universidad, decidió estudiar kinesiología. Fue a la Facultad de Medicina, se inscribió a la carrera y me dijo, Daniel, el primer año de mi carrera en la universidad, a mí me significó aprender a leer y a escribir, fundamentalmente a leer. Yo no sabía leer. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Quiero graficar con que de pronto hay que tomarse el tiempo, que en algún momento hacemos el clic, que en algún momento finalmente vamos a aprender, pero no es necesario sobrecargarnos y sobre todo generar unos niveles de estrés que después van a terminar produciendo dos cosas, o la expulsión de nuevo del alumno porque va a decir, bueno, yo no puedo seguir este ritmo, o lo más tremendo que puede pasarle al prójimo y es que lo subestimemos. Y subestimarlo implica aprobarlo, decir, bueno, sí, este niño aprendió, este joven aprendió, y en realidad no aprendió nada, y le pusimos nosotros una marca de que sí aprendió. No sé si responde tu pregunta, pero creo que es por ahí, ¿no? Es tomarse el tiempo del acompañamiento. ¿Quién más quiere preguntar? Por favor, Carla Altamirano. Sí, muy buenas tardes, magíster. Agradecida por este momento de compartirnos sus experiencias. Creo que nos ha servido demasiado. Mi pregunta va enfocada a cómo las exigencias de la sociedad han cambiado el quehacer docente. Por ejemplo, tengo primos de niveles de básica, entonces ellos me comentan que quizás se les ha complicado demasiado esta transición, ya que en virtualidad si no conocían algo, ellos lo googleaban, o igual los exámenes, al no tener herramientas digitales, se les ha complicado. Entonces, como docente, ¿cómo debería ser esta transición de modalidad educativa para que no sea tan difícil para nuestros estudiantes? Mucha paciencia
y un trabajo de comprensión del otro. Nosotros estamos lamentablemente formados en la idea de la simultaneidad áulica y simultaneidad sistémica. La simultaneidad áulica implica un maestro o un docente enseñando, ¿sí?, a un grupo de alumnos, pero la simultaneidad sistémica implica que todos los alumnos en determinado momento, ¿sí?, van a aprender eso, y en ese momento lo tienen que aprender. Eso que está vinculado a un tiempo pensado por el proyecto educativo moderno es lo que tenemos que revisar. Entendiendo que no todos aprendemos en el mismo momento, que no todos aprendemos de la misma manera, y que para poder aprender necesitamos sobre todo que confíen en nosotros, que nuestros docentes confíen en que vamos a poder hacerlo y que además nos permitan, ¿sí?, equivocarnos y nos den el tiempo necesario para poder hacerlo. Gracias, Daniel. Tenemos otra pregunta de Keila Quintaliza, por favor. ¿Keila? No, ¿quién es? Keila, ¿no está? Salió, dice. Ah, salió. Evelyn Chango. Buenas tardes con todos los presentes. Primeramente, agradecerle por brindarnos un poco de su tiempo y compartirnos sus valiosos conocimientos y reflexiones. Mi pregunta es, ¿cómo podemos crear ambientes de aprendizaje efectivos en la virtualidad que motiven y estimulen a los estudiantes a aprender y también generar aprendizajes significativos? Bueno, me parece que hay que hacer un proceso de, como dije recién, de comprensión, y eso implica meterse un poco a escuchar, ¿no? Poner el oído ahí, escuchar un poco cuáles son sus... Miren, esto que estoy diciendo no es nuevo, esto lo ha pensado la pedagogía desde hace mucho tiempo, pero pensar cuáles son sus centros de interés, cuáles son sus objetos predilectos, cuáles son los elementos desde los cuales se estimulan o son más estimulantes. Yo hace un rato hablaba de las redes sociales. Bueno, yo no soy TikToker, pero digo, hay un mundo entero vinculado ahora a la lógica del TikTok. Sí, no digo que podamos enseñar así, pero digo, no hay que sentir que esas cuestiones son un elemento absolutamente lejano de lo que podría ser, tal vez, dependiendo de para qué, una estrategia para poder acercar desde la enseñanza que proveemos al aprendizaje de nuestros alumnos. Me parece que es eso, es abrir un poco la mirada, no ponernos en la posición de lejanía, sino más bien acercarnos para escuchar cuáles son sus ejes de interés, qué es lo que les está pasando y empezar desde ahí para llevar finalmente lo que queremos llevar, que es eso que nos señala el currículum, ¿no? No sé quién más. ¿Algún estudiante que desea hacer alguna pregunta? Martita, tal vez. ¿Otro estudiante? En el chat hay muchas preguntas. Sí, tenemos muchas preguntas. ¿Podríamos continuar con Kay, por favor? Kay Pazmiño. Buenas tardes, Magíster Daniel. Muchas gracias por su participación en este webinar. Creo que es muy importante para nuestra formación como futuros docentes. Y bueno, mi pregunta es, ¿de qué manera o en qué forma los espacios virtuales han servido como medio de adaptación para un alumno con discapacidad intelectual? Es compleja la pregunta, excede lo que yo sé al respecto, pero insisto, puedo averiguar. Me pueden escribir si quieren al Instagram o les puedo dejar mi contacto, no hay problema, y puedo averiguar. La verdad es que es más complejo, es más difícil porque el trabajo con discapacidad intelectual va a depender puntualmente del tipo y del grado de discapacidad, ¿se entiende? No es lo mismo quienes tienen una discapacidad leve a quienes tienen una discapacidad severa, ¿se comprende? O sea, eso también va a marcar una distancia respecto del trabajo. Yo no soy un experto en educación especial, pero sí puedo tomarme el tiempo de hacer las averiguaciones
si es que están interesados, si les puedo pasar algunas respuestas de cómo se ha trabajado aquí. ¿Algún estudiante, algún señor o señorita que desee preguntarle al doctor Daniel? Por favor, encienda su micrófono y pregunte. De las personas que escribieron al chat, porque no se avanza a leer todo y... Tengo una pregunta de Pau Roldán, por favor, ¿nos puede ayudar con su pregunta? Buenas tardes, Magíster, ¿cómo está? Primeramente agradecerle su presencia y también su tiempo. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Hasta qué punto considera que es importante involucrarnos como docentes en el proceso de enseñanza fuera del aula? Es decir, en relación a la relación que tienen los miembros de la familia y sus problemas que los afectan negativamente a su rendimiento escolar. Es decir, nosotros como docentes, ¿hasta qué punto debemos involucrarnos? Ya que también se tiende al departamento de consejería estudiantil. Entonces, ¿cómo saber si actuar, no actuar o cómo involucrarnos? Porque también existen reglamentos que le prohíben a un docente involucrarse demasiado con un estudiante. Sí, es una cuestión muy delicada. Yo creo que en el marco de la ley todo, fuera de la ley, en este punto, habría que revisarlo y sobre todo charlarlo con el equipo directivo y con el equipo docente. No trabajar esas cuestiones en soledad, se entiende que sea un trabajo más bien de la institución, que si vamos a asistir porque hay una situación de violencia familiar, porque hay una situación de abandono de persona, porque hay una situación de lo que fuera que ustedes están observando, ¿sí? Que no sea un trabajo aislado de un docente, sino de la institución. ¿Se comprende? Con las consejerías, con las asesorías, con los equipos directivos, pero esa es al menos mi sugerencia. Uno a veces, sobre todo en los inicios de la tarea profesional, de la tarea profesoral, tiene muy marcado a fuego el deseo de poder ayudar, pero a veces ese deseo de ayudar choca contra esa realidad, ¿no? Y a veces uno en vez de ayudar termina obturando los procesos. Por eso es muy importante, tengan en cuenta esto, es muy importante tener como referencia los marcos legales al respecto y siempre actuar institucionalmente, siempre buscar la manera, si la institución, porque también pasa eso a veces, si la institución hace sordos oídos a lo que ustedes están diagnosticando, o detectando, o percibiendo, o sospechando, bueno, acudan a otras instituciones, pero siempre háganlo como trabajo en red. Esto lo recomiendan todos. El trabajo tiene que ser en red, no un trabajo solitario, no un trabajo de llanero solitario o llanera solitaria, sino tiene que ser un trabajo en red. ¿Se entendió? Sí, muchísimas gracias por su aporte. Por favor. ¿Algún futuro desea hacer la última pregunta? Perdón, doctor. Si se anima algún futuro profesor a hablar, porque hasta ahora han sido futuras profesoras las que hablaron. Podemos trabajar con Israel Salazar, por favor. Muy buenas tardes con todos. Primero quiero agradecerle por su correcta participación dentro de este foro. Mi pregunta sería, ¿cuál sería la metodología más adecuada aplicada por los docentes en el impacto psicológico y socioemocional que los estudiantes tuvieron que enfrentar por la pandemia del COVID-19? La desazón, me parece que la desazón, la desesperación que produjo el no tener respuestas que permitiesen a alguien poder pensar más allá de la presencia casi inexorable de la muerte. La muerte estaba ahí mordiéndonos los talones. Me parece que esa es la experiencia más dolorosa. Y hay algo que la escuela siempre actúa como si fuera una tortuga, ¿no? Se mete la cabeza dentro de su propio caparazón. Acá la escuela tiene que poder colaborar con las familias y con sus comunidades para lograr tramitar ese dolor social que significó la pérdida de los seres queridos que hemos perdido. Los colegas que se murieron por COVID, los abuelos que se murieron por COVID, los padres, los hermanos, los hijos, lo que fuere. Eso tenemos que poder trabajarlo, no podemos hacernos los desentendidos. Me parece que eso
también implica un trabajo educativo que tenemos que colaborar desde las escuelas para poder tramitar. El duelo se tramita, el duelo se elabora, el duelo se asume. Lo que no se asume en algún momento explota de otra manera. Entonces ahí me parece que hay un desafío que entiendo yo sobre el que tenemos que colaborar. Gracias por animarte. Gracias. Franklin Baño también tenemos para culminar con esta ronda de preguntas. Muchas gracias, Daniel. Franklin. Buenas tardes, Magíster. Lo único que me queda a mí es agradecerle por su conocimiento, por habernos compartido. Esto ayuda en nuestra formación docente de manera exponencial y también nos ayuda a entender muchas variables que hay dentro de la formación docente que debemos tener en cuenta. Sin más, solamente reiterar mi agradecimiento. Gracias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Carlitos, tiene usted la palabra para hacer el cierre. Como usted hizo la apertura. Bueno, muy bien. Bien, la verdad es que tenemos un ambiente bastante complejo, amplio, donde los docentes en realidad tenemos una gran responsabilidad social que, como lo manifestó Vygotsky, es similar a lo que estoy relacionando a lo que acaba de mencionar el distinguido maestro Daniel. Esta responsabilidad del maestro, que si bien es cierto como ser humano lo tenemos limitaciones, pero también lo tenemos desafíos, retos, que vencer obstáculos. Hoy más que nunca, la exigencia social, la época en la que estamos transitando y que vendrán otros momentos, creo que nos trae muchas lecciones, reflexiones, compromisos. Por supuesto, hoy más que nunca, cuando los jóvenes estudiantes son los actores, son los motores, pero para funcionar ese motor, la responsabilidad recae en cada uno de nosotros como maestros, maestras, al frente de este quehacer educativo. Las preguntas que formularon las señoritas y señores estudiantes, realmente muy interesantes, muy difíciles de responder, porque realmente involucra a otros desafíos más grandes. Sin embargo, esas preguntas, como algún pedagogo dice, la pedagogía de la pregunta realmente también nos exige a seguir aprendiendo mucho más. Y a todos. Reitero mi gratitud, mi distinguido Daniel, por haber compartido muchas reflexiones, nos dejan con muchas inquietudes para seguir investigando, buscando más información, comprometiéndonos más con el aprendizaje, con la enseñanza en esta dialéctica donde tenemos que ir transformando en la medida de las exigencias de la sociedad, en la medida de los requerimientos de los factores externos e internos que tenemos. Son retos que tenemos que vencer. Juventud, señoritas, señores estudiantes, reitero mi agradecimiento también a ustedes por esta participación activa y que cada vez tenemos que responder a este compromiso. Mi estimado Daniel, en nombre de la carrera de Educación Básica Modalidad Presencial de la Universidad Central del Ecuador, nuestra gratitud eterna por ese altruismo, por esa entrega, por ese gran aporte académico, educativo, por una transformación de nuestra sociedad. Mil gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Carlos, y quiero despedirme de todos, pero muy especialmente de los estudiantes y las estudiantes, futuros colegas, con una frase de un gran pedagogo, pero en realidad es un profesor de literatura francés llamado Daniel Pennac. Les recomiendo este libro muy, muy especialmente, que se llama Mal de Escuela. Pennac era un pésimo alumno, y él en este libro hace todo un trabajo interesante, es una novela pedagógica, y hay una frase hermosa, hermosa, que a mí me gusta mucho compartirla, sobre todo con quienes han elegido una profesión tan hermosa como esta. Y con esto me despido. Dice Pennac: los profesores que me salvaron y que hicieron de mí un profesor no se preocuparon de los orígenes de mi incapacidad escolar. No perdieron el tiempo buscando sus causas, ni tampoco sermoneándome. Eran adultos enfrentados a adolescentes en peligro. Se dijeron que era urgente, se zambulleron, no lograron atraparme, se zambulleron de nuevo, día tras día, más y más, y acabaron sacándome de allí, y a muchos otros conmigo. Literalmente nos repescaron, les debemos la vida. Muchas gracias, un gran abrazo desde Argentina y a sus órdenes para lo que precisen. Muchas gracias, doctor. Gracias, señores estudiantes, señoritas y a todos los invitados aquí presentes. Realmente es gratificante volver a escuchar de su boca tanta sabiduría. Tuve el gusto de recibir sus clases allá en su patria y ahora los estudiantes tienen la oportunidad de recibirla acá en nuestra patria. Doctor Daniel, muchísimas gracias. Por favor, también está aquí, creo, María Cristina Montes. Hola, María Cristina, buenas tardes. Por favor, queremos comprometerles para el día de mañana a hacer el cierre hasta la clausura a partir de las 5 de la tarde. Ojalá nos puedan acompañar en este evento. Hola, Cristina, querida, qué gusto saludarte. Hola, Daniel, la verdad que un gusto enorme escucharte de nuevo. Bueno, y mañana vamos a contar con la presencia de otra compañera de ustedes, de tu compañera argentina, Andrea Zuliani, de la carrera de artes. Ah, bien. Bien, Cristina, Muy bien. ¿vas a estar mañana? Sí, te acompaño, sí, los acompaño, bueno, con mucho gusto. Vamos a, nos van a decir después en el momento, vamos a estar al cierre, entonces yo tengo varias actividades, pero con gusto vamos a compartir. Un gran placer. Muchas gracias con todos, buenas tardes. Una buena Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.